mi amada familia que nos acompaña en este espacio sagrado de reflexión. Gracias a Dios, hoy hemos llegado al episodio número 10 de esta serie, La Cruz del Calvario, que no solo nos está transformando los corazones, sino que nos está dando un recorrido por el matadero del Monte Calvario. Y precisamente hoy vamos a analizar en este tema uno de los misterios más profundos del universo, y me estoy refiriendo a la grandeza del Hijo de Dios en contraste con su sufrimiento como el Hijo del Hombre. ¡Wow, mi hermana Elena! De verdad que este tema de la cruz y el Hijo de Dios se las trae, porque de por sí hablar de la cruz ya es algo sagrado, pero cuando uno realmente comprende que el que colgó allí era el Hijo del Dios Altísimo, eso no solo toca el corazón, sino que lo rompe por completo. ¡Ay, mi madre! Definitivamente, mi hermano, porque a uno le da mucha vergüenza, mucha tristeza y muchos deseos de cambiar por amor y por agradecimiento a mi Señor. Entonces, mi hermana, no perdamos ni un segundo más. Más bien vamos directo al grano y comencemos con esta declaración que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 6, que dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero qué tremenda declaración, mi hermano Jaime, porque ahí el apóstol está explicando que Cristo comparte la misma esencia divina del Padre, o sea que Él es igual a Dios el Padre, en gloria, en poder, en eternidad, en carácter, en sabiduría y hasta en adoración. ¿Qué maneras, mi hermano? Porque eso significa que Cristo está en el nivel más alto, Él está en nivel Dios. Definitivamente, mi hermana Elena, porque Cristo posee la misma naturaleza de su Padre, es decir, Él no es mayor que el Padre ni tampoco es menor que el Padre. Simple y sencillamente, Cristo es igual a Dios el Padre y punto. Por eso es que participa de la misma gloria eterna. Y por eso es que recibe la misma adoración celestial, porque el Cristo que sufrió la muerte segunda en el matadero del Monte Calvario es Dios, manifestado en carne. Alabado y glorificado sea su nombre. Amén, mi hermano. ¡Qué impresionante! Me encanta cómo está empezando este estudio. Sin embargo, mi hermano, si Cristo es igual a Dios el Padre, si comparte su misma gloria, y si es digno de la misma adoración, ¿cómo fue posible que aquí en la tierra lo trataran como un miserable gusano? ¿Verdad, hermana Elena? ¿Eso es lo que usted me iba a preguntar? Exactamente, mi hermano. Usted está conectado. Pues ay, mi hermana. Aunque eso uno no lo entiende. Tristemente, aquel que desde la eternidad compartía el trono con el Padre, fue despreciado, fue escupido y fue azotado como el más vil entre todos los criminales. Ay, no, mi hermano. ¿Cómo me duele todo esto? Usted ni se imagina. Y lo más tremendo del caso es que el Salmo capítulo 22, versículo 6, lo había profetizado con siglos de antelación. Oiga lo que dice aquí mi hermano. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. ¡Oh, wow! ¡Qué increíble! Cristo fue reducido al nivel más bajo después de haber estado en el nivel más alto, que es el nivel Dios. ¡Qué fuerte, men! Estoy en negación, mi hermano Jaime. ¿Yo? Sinceramente, no sé ni qué decir, mi hermana, porque pasar de la igualdad con Dios al rechazo más profano, de ser adorado en gloria a ser tratado como un gusano. La verdad es que no hay contraste más brutal, más sagrado, más devastador en toda la historia de la humanidad. Es que ni siquiera lo puedo terminar de procesar, hermano Jaime, porque cómo la humanidad pudo ser tan ciega, tan insensible y tan cruel con el único que merece toda nuestra adoración. ¿Y sabe una cosa, hermano Jaime? En Colosenses capítulo 1, versículo 16. Hay un detalle que amplifica aún más este dolor, porque el texto dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y que todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué interesante ese detalle, mi hermana. Eso significa que Cristo es el arquitecto y constructor del universo, el diseñador de cada galaxia, el creador de cada ángel, el autor de cada ser humano. O sea que Cristo es el creador de todo lo que existe. Exactamente, mi hermano. Cristo fue el que formó cada estrella, el que moldeó cada planeta con perfección divina, el que sopló aliento de vida en toda criatura, y cuando digo en todo me refiero a lo visible y a lo invisible, porque absolutamente todo lo que existe salió directamente de sus manos creadoras, para que lo sepa. Pero mi hermana Elena, lo más tremendo de todo esto fue que sus propias criaturas, aquellos que Él había formado con sus propias manos, incluyendo aún a su propia iglesia, los que se jactan de conocer la verdad, lo rechazaron y lo crucificaron, para cumplir de esa manera, al pie de la letra, lo que estaba predicho, que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Ay, hermano Jaime, qué dolor tan grande. Que el Dios del cielo fuera rechazado por su iglesia, que el Creador del universo fuese azotado y crucificado por las mismas manos que Él formó con amor. Qué horror el nuestro, mi hermano, qué ceguera tan maligna. ¿Qué dirá mi hermana Elena? Porque no hay traición más oscura que las criaturas levanten manos religiosas para asesinar a su Creador. ¿Y sabe que, hermano Jaime, lo que nosotros hemos hecho con Cristo, porque yo también me tengo que incluir, simplemente no tiene nombre? Yo estoy completamente de acuerdo con usted, mi hermana. Y más bien por eso yo quería que nosotros viéramos lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 3, porque allí menciona que, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, que Cristo no solo creó nuestro pequeño planeta, hermana Elena, sino que con solo el poder de su palabra, Cristo creó un universo infinito. Usted me está escuchando, hermana Elena. Dije que con solo el poder de su palabra. Claro que lo estoy escuchando, mi hermano, y estoy impactada, porque estamos hablando de un poder inimaginable, porque con solo su palabra Cristo hizo aparecer billones de estrellas, galaxias enteras obedecieron su voz. El espacio infinito se expandió, y todo eso sin materia prima, hermano, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No juegue, hermano Jaime, apague y vámonos. De verdad que Cristo está solo. No tiene comparación ni mucho menos competencia. Exactamente, mi hermana. Cristo sostiene todo el cosmos con la palabra de su poder. Las galaxias giran porque Él mismo las mantiene en órbita. Las leyes físicas existen porque Él las diseñó y las estableció con su sabiduría eterna. ¡Wow! Estoy sin palabras, mi hermana. Cristo es demasiado poderoso. Más bien, me retracto, hermana, porque la verdad es que Cristo es todopoderoso. ¡Muchacho! Pero mi hermano Jaime, ¿usted sabe qué es lo que más me entristece? Pues que cuando Cristo, el gran Creador, descendió a esta tierra, el mismo que sostiene las galaxias con la palabra de su poder, sus criaturas, aquellos que tenían vida por medio de su gran poder, lo confundieron con un hombre cualquiera, con un hombre común y corriente, rechazando su divinidad porque estaba vestido con humildad. Eso es totalmente cierto, hermana Elena. Lo miraban con desprecio como si fuera un simple carpintero, y le decían en forma de burla, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque sus ojos eran carnales, porque estaban ciegos, y eran incapaces de ver que en ese cuerpo humilde habitaba la plenitud de la deidad. ¡Qué ceguera más profunda, mi hermano! Porque al arquitecto eterno del universo lo rebajaron al nivel de un peón sin valor. Al diseñador de constelaciones lo trataron como si fuera el que barre el corredor, y al que sostiene las galaxias con la fuerza de su voz lo empujaron, como un cordero defectuoso, rumbo al matadero. Y no solo eso, mi hermana, sino que también lo catalogaron como loco, como blasfemo, como farsante, como endemoniado. El que con su voz le dio vida al universo. Fue sentenciado a morir como si fuera la vergüenza del mundo. Mi hermano Jaime, eso sí que me llegó, porque así queda demostrado que el orgullo humano nos puede cegar tanto, que podemos tener al mismísimo Dios delante de nuestros ojos y aún así tratarlo como si fuera el diablo. ¡Qué impresionante! Y vea qué contraste más poderoso, hermano Jaime, porque mientras aquí en la tierra lo rechazaron y lo escupieron, en el cielo es reconocido con gloria y honra eterna. Y por eso, si hablamos de reconocimiento, en Apocalipsis capítulo 5 versículo 13, se presenta un contexto sobre la adoración que Cristo recibe en el cielo, donde destaca que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Pero ven acá, mi hermana, qué maravilloso escenario. Toda la hueste celestial se postra ante Él en adoración continua. Millones de ángeles, serafines, querubines, toda la creación celestial reconociendo su señorío absoluto. Sí, Señor, y me gusta pensar que esa debe de ser la escena más gloriosa del universo. Coros angelicales cantándole eternamente. Toda la creación celestial rindiéndole honor venerando su majestad infinita. Y qué gran diferencia, hermana Elena, porque en el cielo Cristo es el centro de toda adoración, el objeto de toda reverencia, el Rey indiscutible, ante quien toda rodilla se dobla. Pero aquí en la tierra, hermana Elena. Uy, sí, mi hermano Jaime, aquí en la tierra puro palo y candela, porque aquí lo humillaron, lo rechazaron y lo crucificaron. De hecho, que mientras en el cielo recibe coronas de gloria, en la tierra le pusieron una corona de espinas. Y mientras que allá en el cielo le gritan, ¡Santo! ¡Santo! Aquí en la tierra le gritaron, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Bueno, mi hermana, y hasta se atrevieron a burlarse del Creador del universo, diciéndole con sarcasmo venenoso,
«Salve, Rey de los judíos», mientras lo abofeteaban, como si fuera un delincuente sentenciado a pena de muerte. Aquel que recibe adoración eterna en el cielo. Fue escupido y colgado como un impío despreciable en el matadero del Calvario. ¡Qué abismo de contraste tan desgarrador! Del trono celestial a la cruz terrenal, de la adoración angelical al escarnio humano. No puede ser. Me lo trataron a la patada. Pues tristemente así fue la historia, hermana Elena. Y por eso desde KWM Internacional queremos que cada alma comprenda que el mismo Cristo que recibe adoración eterna, el mismo que es el Rey del universo, el mismo que es igual a Dios el Padre, fue el que recibió los golpes, las burlas, las humillaciones y aún la muerte segunda en la cruz del Calvario. Y todo eso fue por amor a nosotros. Y es aquí, hermana Elena, donde el contraste duele aún más, porque mientras en la tierra no lo respetaban, en el cielo los ángeles lo adoraban. Eso es muy cierto, mi hermano Jaime, porque en el Salmo capítulo 103, versículo 20, enseña cómo ellos se gozaban rindiéndole obediencia. Escuche esto, hermano Jaime. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, obedeciendo a la voz de su precepto. Y eso sucede así porque en el cielo su palabra es ley absoluta, tanto así que los ángeles corren a cumplir sus órdenes, se deleitan en obedecerle, y no hay cuestionamiento ni hay demora, porque ellos se deleitan en la obediencia. Exactamente, mi hermana, porque en el reino de los cielos todos aman escuchar su voz, y todos se gozan en ejecutar su voluntad, porque la obediencia perfecta es la norma del cielo. Sin embargo, cuando Cristo vino aquí a la tierra y predicaba la verdad de su palabra, ¿qué va, mi hermana? Aquí lo ejecutaron sin asco por predicar la palabra. Elena, aquí lo asesinaron por hablar con la verdad. Y mientras que los ángeles aman ser obedientes, los hombres lo mataron precisamente por ser obediente a su Padre. ¡Qué ironía tan cruel, mi hermano! Con toda razón Cristo les preguntó en una ocasión, ¿por cuál de las obras me apedreáis? Ya lo sabe mi hermana Elena. Al predicador del cielo lo silenciaron con clavos, y mientras en el cielo corren a escucharlo, aquí en la tierra corrieron a crucificarlo. Y póngale cuidado, mi hermano, porque todo esto nos enseña hasta dónde puede llegar la rebelión del corazón humano. Imagínese usted nada más, asesinar al mismo Dios en forma de hombre, por hablar la verdad. No, 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 y 1000 veces no. Eso no es solo pecado, hermano, eso es locura espiritual en su máxima expresión. Mi hermana Elena, usted tiene toda la boca llena de razón. Y disculpe que lo interrumpa mi hermano, pero aún no he terminado. Porque si hablamos de reverencia, en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 2, dice que los serafines con 2 cubrían sus rostros, refiriéndose a que esos seres angelicales sin pecado utilizaban 2 de sus alas para cubrir sus rostros, porque ni los seres más santos en el cielo se atreven a mirar directamente el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Oh, wow, mi hermana, eso sí que está solemne, porque como el rostro de Cristo irradia su gloria divina, resplandece con santidad pura, y es tan glorioso y tan majestuoso. Entonces, hasta los ángeles más santos cubren sus caras ante tanta gloria. Es que si no es así, es mentira, mi hermano. Porque el rostro de Cristo debe de ser indescriptiblemente hermoso, porque es la manifestación visible de la gloria del Padre, y siendo tan santo y tan puro, que los serafines no pueden contemplarlo directamente. ¡Qué tremendo! Asimismo es la cosa, hermana Elena. Pero lo sorprendente del caso es que ese mismo rostro que los serafines reverencian con temor, ese mismo rostro que irradia la gloria misma de Dios el Padre, aquí en la tierra... Dígalo, mi hermano, dígalo. Es que, hermana, a ese mismo rostro aquí en la tierra le escupieron y se lo desfiguraron a punta de bofetadas. ¡Qué horror, hermano Jaime! El rostro más santo del universo siendo escupido sin asco ni piedad. Es correcto, mi hermana, porque lo abofetearon, le arrancaron la barba, lo dejaron irreconocible, al punto que el profeta Isaías enseña que su parecer o su apariencia física fue el más desfigurado entre todos los hombres. En otras palabras, esos infelices destrozaron el mismo rostro que los ángeles ni siquiera se atreven a mirar. ¿Qué le parece, hermana Elena? ¡Ay, mi hermano Jaime! Esto me está desgarrando, porque Cristo pasó de la reverencia angelical al escupitajo humano, de la gloria celestial
a la desfiguración terrenal. ¿Y sabe qué es lo que más me duele, hermano Jaime? Dígamelo, mi hermana, que aquí la estoy escuchando. Pues con el corazón destrozado, después de haberlo pensado muy bien, tengo que admitir que también yo estaba allí, al pie de esa cruz, y yo fui la que le escupió, y su costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui la que coronó de espinas y dolor la frente de mi Señor. Yo fui la que lo golpeó. Yo fui la que lo azotó. Yo fui la que laceró la espalda de mi Señor. Porque siendo muy honesta y transparente, también yo estaba allí. ¡Ay, mi hermana Elena! Ahora sí, con esa lírica que se tiró. Mejor apague y vámonos, porque la verdad es que yo también estaba allí, al pie de esa cruz. ¡Qué tirá! Y lo peor de todo es que el rostro desfigurado de Cristo, el que merece toda adoración, fue entregado al desprecio más cruel. El mismo rostro que brilla en gloria ante los ángeles, lo vimos escupido, golpeado y ensangrentado. Y mi hermano Jaime, todo eso, Cristo lo permitió por amor a nosotros, para salvarnos del infierno y para darnos vida eterna. Eso no tiene precio, hermano Jaime. Definitivamente, mi hermana Elena, gloria a Dios en las alturas, por nuestro Señor Jesucristo. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 7, encontramos el acto de amor más incomprensible, porque dice allí que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y eso significa que Cristo renunció voluntariamente a sus privilegios divinos. Y mi hermano, vea que estamos hablando del despojamiento más grande de toda la historia, porque Cristo dejó el trono celestial, renunció a la adoración angelical, a su tamaño y a su belleza. Y mi hermana Elena, Cristo también se despojó de su gloria visible, de su poder manifiesto, de su majestad externa. En resumidas cuentas, Él se vació de todo para llenarnos. Se empobreció para enriquecernos. ¿Qué carga es mi Cristo? Y como usted comprenderá, mi hermano, en cuanto Cristo cayó en las manos de los hombres, especialmente de los que dirigían su iglesia, los que se jactaban de conocer la verdad, lo despojaron sin piedad de su dignidad. Le arrancaron la ropa como símbolo de su desprecio más profundo y lo dejaron allí. Desnudo, vulnerable, humillado, expuesto sin vergüenza al escarnio, a la burla y al ridículo más cruel que pueda recibir un ser humano. Y ese ser humano era Dios mismo. No puede ser, mi hermana. ¿Desnudaron públicamente al Rey del Universo? ¿Lo expusieron como si fuera un criminal? Así o más claro, mi hermano. El rey fue dejado como un mendigo, colgado desnudo en una cruz pública para que todos lo vieran. Despojado no solo de su ropa, sino de su dignidad humana. Uy, no, mi hermana. ¡Qué cuadro más triste! Porque Cristo se despojó por amor, y ellos lo despojaron por odio. Él renunció a su gloria, y ellos le arrancaron hasta la ropa. Y mi hermano Jaime, definitivamente que lo que Cristo vivió aquí en la tierra a manos de su iglesia fue puro palo y candela. Y un versículo que me impacta en gran manera en este contexto es el que está registrado en Hechos capítulo 3, versículo 15, donde dice: «Y matasteis al autor de la vida», porque con esa declaración queda más que claro que Cristo es la fuente de toda existencia. Es el gran creador de los cielos y de la tierra. Híjole, mi hermana, porque Cristo es quien les dio vida hasta a los mismos demonios. Es el manantial de toda existencia. Todo lo que respira, respira por su poder. Todo lo que vive, vive por su gracia. Ya lo sabe mi hermano. Los ángeles santos existen porque Él los creó. Los ángeles caídos, que son los demonios, siguen respirando porque Él les permite vivir. Y todos los seres humanos caminan y funcionan porque Él les da las fuerzas. Cristo es la vida misma, mi hermano Jaime. Pero mi hermana Elena, qué triste es para mí entender ahora la muerte segunda de Cristo en el matadero del Monte Calvario, al poner en perspectiva que al que estábamos asesinando y al que le estábamos quitando la vida, era nada más y nada menos que el autor de la vida. Yo, mejor agarro abreviado hermano Jaime, porque como le dije anteriormente, y se lo vuelvo a repetir, los demonios estaban ahí al pie de la cruz, la nación de Israel estaba ahí. Y por mi vida de esclavitud al pecado, yo también estaba ahí. Entonces, ya no diré que ellos le quitaron la vida, sino que voy a decir, nosotros le quitamos la vida, porque yo también participé en esa tragedia cósmica,
donde el autor de la vida fue entregado a la muerte por nosotros. ¿Y mi hermana? ¿Usted no me vio al lado suyo? Yo era uno de los que más fuerte gritaba: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!», mientras los demonios celebraban en las sombras, porque el Cristo poderoso que podía resucitar muertos con solo una palabra, permitió que lo arrestaran como si fuera un niño impotente. No juegue, mi hermano. De verdad que no hay ingratitud más grande que asesinar al que te da el aliento de vida. Eso sí que es maldad en su expresión más pura. Para que lo sepa, hermana, la vida misma fue asesinada por los que respiraban por su gracia. No hay contradicción más dolorosa en toda la historia. Y sin embargo, mi hermana Elena, Cristo no se resistió, no se defendió, no llamó a legiones de ángeles, sino que se entregó con mansedumbre, con obediencia perfecta. Y eso es justamente lo que Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos enseña, a través de la descripción del carácter glorioso de Cristo, diciendo: «Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». ¡Oh, wow! La humildad más perfecta que jamás haya pisado esta tierra. La obediencia más absoluta al plan del Padre, sin peros ni condiciones, sin una sola gota de soberbia, ni la más mínima sombra de rebelión. Solo sumisión total, entera, rendida, como un cordero mudo que camina hacia la aflicción. Eso es así, mi hermana, porque Cristo nunca se quejó, nunca se resistió, y nunca cuestionó el plan divino. Simplemente se dedicó a obedecer hasta las últimas consecuencias. No hay duda alguna de que Él era la humildad encarnada, la obediencia perfecta. Eso sí que es tener faja y pantalón. Y mi hermano Jaime, para mí lo más doloroso es que a pesar de tener un carácter tan hermoso, lleno de humildad profunda y obediencia gloriosa, igual lo trataron como a un miserable criminal, con soberbia altiva y arrogancia escandalosa, porque la humildad fue pisoteada con orgullo descarado, y la obediencia perfecta respondida con desprecio despiadado, sin palabras. Tienes toda la boca llena de razón, mi hermana, porque los soldados se mofaban, los líderes de la iglesia se burlaban diciendo: «A otros salvó, sálvese a sí mismo». Inclusive los infelices pusieron a Cristo entre dos malhechores, como si Él fuera el peor de los criminales. ¿Has de creer, mi hermana? ¿Y sabe qué, hermano Jaime? Todo esto me lleva a una conclusión, y es que este mundo aborrece la humildad genuina, desprecia la obediencia verdadera y prefiere el pecado antes que la santidad. De verdad que esto no es jugando, mi hermano, porque cuando la luz verdadera se les presentó en persona, la rechazaron sin titubear. Cuando la obediencia perfecta caminó entre ellos, la crucificaron sin chistar. Y todas esas conductas me hacen recordar el contraste más desgarrador de todos, y es el que está ubicado en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que declara: «Dios fue manifestado en carne». Porque Cristo es Dios mismo, mi hermano, solo que estaba vestido de humanidad. Es el invisible haciéndose visible. Es el Todopoderoso abrazando la fragilidad humana. Es el Eterno entrando en el tiempo. Muchacho, lo que usted me está diciendo, hermana Elena, es que no era solo un hombre bueno, no era solo un profeta, no era solo un maestro, sino que era Dios mismo caminando entre nosotros en carne humana. Vaya la máquina, me quito el sombrero ante Cristo. Es que sí, mi hermano. Ante Cristo hay que quitarse el sombrero. Hay que doblar rodillas, y hay que confesar con la lengua que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Porque el misterio más incomprensible del universo es la encarnación de Cristo, o sea, Dios haciéndose hombre, sin dejar de ser Dios. La deidad infinita, tomando naturaleza humana para poder salvarnos. ¡Qué impresionante! Y le voy a confesar algo, mi hermana. Este tema del misterio de la encarnación de Cristo, a mí me revienta los esquemas, se me enreda en la mente, y se me hace un colocho. Pero le soy sincero, aunque mi cerebro no lo entienda, mi corazón lo cree sin dudar, porque si Dios lo dice, yo lo creo. Por lo tanto, Cristo es Dios hecho visible, Dios que se puede abrazar, Dios que pudo sufrir, llorar y sangrar, el infinito, envuelto en carne humana, para que pudiéramos conocerlo, tocarlo, amarlo y seguirlo, porque el que permanece en Él no puede vivir en derrota, debe andar como Él anduvo, es decir, debe de andar en victoria total sobre el pecado. Pero mi hermano Jaime,
Qué tremendo lo que hicieron con el Creador los de la Iglesia verdadera, los de la nación de Israel, y la manera como lo trataron como si no tuviera ni un gramo de gloria, cuando en realidad Él era el mismo Dios, porque Cristo era Dios hecho carne por amor a nosotros. Sí, mi hermana, eso fue brutal, porque le destruyeron la carne y se la desbarataron sin asco ni contemplaciones. Elena, la iglesia de Cristo, no solo rechazó su divinidad, sino que destrozó su humanidad. Lo flagelaron hasta romperle la piel y dejarle la espalda triturada como carne molida. ¡Ay, mi madre! A Dios mismo le rompieron la piel. Al Creador del universo lo desangraron sin piedad. Eso sí que es un crimen contra todo el cielo. Y hermana Elena, lo clavaron con hierro, atravesando su carne. Lo colgaron con los músculos abiertos, deshidratado, desnutrido, desbaratado. Era Dios manifestado en carne. Y los hombres tomaron esa carne, es decir, tomaron ese cuerpo y lo hicieron pedazos. Hermano, eso es demasiado brutal, demasiado inhumano. Llegar a torturar la carne misma de Dios sin el menor cargo de conciencia. ¡Qué nivel de maldad! Y todo en el nombre de la religión. Apague y vámonos, mi hermana, porque qué religiosos más ciegos, más engañados y más hipócritas, porque aunque decían que guardaban la ley y que guardaban el sábado, se les olvidó amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismos, porque en la persona de Cristo estaba Dios a quien no amaban, y también estaba el prójimo, o sea, el hombre a quien tampoco amaban, porque Cristo es el Dios hecho hombre. ¡Qué tremenda aplicación, mi hermano Jaime! Yo nunca lo había visto así, pero tienes toda la boca llena de razón. Y después de contemplar todos estos contrastes, mi alma está hecha pedazos. Mi corazón no puede procesar tanta gloria divina contra tanta crueldad humana. Hermana Elena, yo también estoy destrozado, porque vimos la contradicción más dolorosa, el Hijo de Dios que es igual al Padre, Creador del universo, adorado por ángeles, y tratado como basura por nosotros. Y cada contraste fue una daga directa a su corazón. Y lo que más duele, hermano, es que lo permitió por amor a los mismos que lo escupieron, a los que lo despreciaron, y a nosotros que seguimos jugando con el pecado. Eso sí que me parte en dos, porque no hay amor más grande que dejar que te destruyan por salvar al que te rechaza. Y después de ver quién es Cristo y cómo lo tratamos, no podemos seguir viviendo igual. ¿Qué va a mi hermana? Es imposible. Cuando uno comprende que el Creador del universo fue desfigurado por amor, la vida cambia radicalmente. Exactamente, mi hermano. Porque si el Hijo de Dios sufrió tanto por nuestros pecados, ¿cómo seguir jugando con lo que lo crucificó? No se puede, mi hermana. No se puede ser indiferente ante tanto amor. Y por eso desde KWM Internacional te clamamos desde el alma. Ya basta de herir al que te ama. Ya basta de crucificar al que murió por ti. Ya basta de escupir al que se despojó de su gloria para salvarte. Y por otro lado, no se pierda nuestro próximo encuentro, con el episodio número 11, La cruz y el chasco, donde veremos cómo una de las decepciones más profundas en la historia se transformó en la revelación más gloriosa. Que el amor del Hijo de Dios inunde tu alma, y que nunca más puedas ser indiferente ante el sacrificio, del que es igual a Dios, pero que se hizo gusano por amor a ti. Y mientras tanto, que Dios le siga bendiciendo y manténgase conectado.